Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Miren, en esta ocasión estaremos haciendo una moldura para borde romano, que se le conoce, ¿no? O doble borde. Miren, acá tenemos una plancha ya usada y que lo vamos a utilizar para hacer más molduras de diferentes tamaños. Acá ya hemos hecho una moldura recta de un solo borde. Ahora vamos a limpiar esta parte de la plancha, una plancha, bueno, que ya no utilizamos, lo estamos usando solamente para hacer molduras. Vamos a limpiarlo para poder marcarlo y a la hora de cortar, no, si lo hacemos digamos, estando sucio, se va a salir. Una vez ya limpio, bueno, poco limpio la parte donde vamos a, a marcar, vamos a calcular la distancia de lo que es nuestro jeve o manguerita, ¿no? Calculamos más o menos la distancia, porque esa no va a contar, es casi un dedo, bueno, un dedo mío. Ustedes pueden calcular. Vamos a probar con para ese tamaño, ¿no? Este tamaño de maceta es una maceta pequeña. Ya hemos hecho este modelo, acuérdense, en mi canal lo tengo, hemos hecho cómo hacer el molde, cómo hemos hecho la maceta, ¿no? En próximo video vamos a mostrar también cómo hacer con probando la moldura, ¿no? En este modelo. Calculamos más o menos la distancia que hay y ahí comenzamos a dibujar el borde redondo, ¿no? Recuerden que es un borde para una altura pequeña, ¿no? No hay que hacerlo muy alto ni muy profundo, porque si no va a quedar un poco tosco. Si es digamos, muy profundo, va a quedar muy grueso, muy grueso. Y para una muestra tan pequeña, quedaría brusco, antiestético. Así que vamos a hacerlo no tan grande. Ahorita lo hemos probado y es muy pequeño, así que lo vamos a agrandar un poco más. Recuerden que no hacerlo tan hondo, tan profundo. Borramos esta parte, dejamos un espacio también de casi, puede ser 1 centímetro, y agregamos el otro. El más pequeño, no lo hagan, digamos, pequeñito, ya que no pegaría mucha mezcla y estaríamos sufriendo a la hora de hacer la moldura, ¿no? Acá lo podemos hacer en dos formas. Les voy a enseñar o tratar de enseñar cómo se puede hacer con sierra serrucho. Aunque la hoja que he comprado es nueva, así que se me dificulta mucho. Siempre los dientes como es nueva la hoja, se me traban. Es un poco complicado hacerlo con serrucho o con sierra, pero si ustedes, digamos, ahí se ven cómo vamos haciendo poquito. Yo prefiero usar una moladora, que es mucho más rápido, pero si no tuvieran, lo pueden hacer con serrucho. Es un poco más trabajoso, pero sí se puede. O pueden mandarlo a hacerlo. No tendrá un costo elevado, ya que es una pequeña cosita que lo van a hacer. Lo pueden hacer los que sueldan. Ellos manejan lo que es moladora para cortar fierros, todo. O pueden ir ustedes con ya el diseño hecho y solamente lo cortan, no más de 1 minuto. Así que vamos a ir cortando. Primero el más pequeño, ahí te lo voy a mostrar, disculpen que tape con la cámara. Vamos a hacer varios cortes para poder después ir cortando, ¿no? Acá les voy enseñando, miren, son cortes largos y luego vamos a ir cortando eso, ¿no? Ya que no podemos meter todo lo que es la moladora, porque no quiero tampoco dañar o malograr el diseño. Así que vamos a hacer varios cortes, ya que si alguien tiene más experiencia en lo que es manejar moladora, lo puede hacer quizás mucho más fácil o tendrá una técnica de hacerlo más rápido, ¿no? Yo en esta ocasión podría utilizar otro disco para también al final de terminar de hacer estos cortes, digamos, quitar los rebabes, todas esas cositas para darle un acabado más fino, ¿no? Pero miren, acá nos va quedando de esta forma. Así que yo voy a utilizar en esta ocasión una lima, así se llama, acá, para ir, digamos, dándole forma redondeada a nuestra moldura.
Como le digo, quizás alguien que tenga experiencia, más experiencia con moladora, lo puede hacer con la misma moladora. Pero en este caso lo estoy haciendo con una lima para las personas también que, digamos, no tengan moladora o lo han hecho con sierra y quiere dar el acabado redondeado. Miren cómo lo va quedando, ya miren, borde redondo. Lo mismo hacemos con la parte de abajo, ¿no? La más, digamos, la más profunda, ¿no? Recuerden, como les repito, no hacer tan hondo lo que es la moldura, ya que es para una maceta pequeña. Y después de tanto hacer, ya terminamos. Miren, nos quedó completamente redondo, no perfectamente, pero ya es un avance, ¿no? No es necesario que sea perfecto, con lo mismo que vamos trabajando, el mismo moldura se va alisando. Así que tenemos todo esto y lo aplicamos en una maceta. Y bueno, con esta maceta hicimos esta moldura. En esta moldura lo aplicamos, miren, para que vean que es perfecta. Este molde lo vamos a hacer en un próximo video, digamos el diseño de la maceta con esta moldura, así que estén atentos y no se olviden suscribirse y activar las notificaciones para que si YouTube lo avise cuando subo un nuevo video. Seguir mi cuenta de Instagram y Facebook donde subo los avances y nos vemos hasta la próxima.